continuar con los estudios que hemos estado dando a través de cómo limpiarnos de toda iniquidad, de toda transgresión y pecado. Hemos hablado de David, que cómo él le habla a su alma, y para ser limpiados es necesario que seamos ministrados. Hemos hablado de cómo vencer esos 7 reyes que representan en el mundo, cómo nosotros vencer todas esas cosas que no nos dejan llegar al lugar más santo, al lugar santísimo. Y hemos hablado que la transgresión es un pecado, que nosotros somos transgresores y tenemos que estar en el altar todos los días de nuestra bronce, quemando nuestras grosuras, y también ser nosotros crucificados, negándonos a nosotros mismos, a nuestros propios deseos, y siempre limpiándonos todos los días, porque somos pecadores de alguna u otra manera. Y hemos estado hablando acerca de la memoria pasada que se almacena en el alma, que se almacena en su consciente o en su inconsciente, que vamos a estar expandiendo más. Hemos estado hablando de que cómo limpiar el alma, algunas cosas que nos pueden ayudar a limpiar el alma para que no esté desconectada de nuestro espíritu, ¿verdad? Sino que esté llena del Espíritu, y nuestro espíritu también limpiarlo para que sea el Espíritu Santo el que hable a nuestro corazón. Y cómo la transgresión afecta el cuerpo, el pecado, el alma, y la iniquidad el espíritu. Y eso lo vamos a estar extendiendo más adelante. La semana pasada, en el estudio anterior, vimos de cómo primero reconocer nuestros pecados, ¿verdad? Y para eso hablamos del Salmo 54, verso 4, dice: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti y de tus ojos. Eso estuvimos hablando acerca de David, que él no dijo, pues yo pequé porque y tenía que ir a la guerra y tenía que poner al frente a tal persona porque la mujer se desnudó y yo la vi. Él dijo, yo pequé. Él reconoció su pecado. Hablamos también del bautizo, que es importante para que los cielos se abran. Y hoy estaremos hablando de la cena del Señor, de recibir el perdón, de descansar en el Señor. Otros puntos importantes, así que al final de este estudio vamos a celebrar la Santa Cena, que el pastor va a presentar de Dios el pan y el vino, que es un jugo de uvas que representa la sangre de Cristo, y el pan que representa el cuerpo de Cristo, que debemos de hacer esto en memoria de nuestro Señor Jesucristo, porque esto al entrar en nuestro cuerpo se vuelve un nutriente. Pero estaremos hablando de esto. Hablamos sí de lo que es el bautismo, que ese es abrir los cielos, porque hubo obediencia y los cielos se abrieron cuando Jesús se bautizó. Y también hoy vamos a hablar de recibiendo el perdón de Dios, cómo nosotros después de muchas veces de haber hecho cosas anteriores, llevamos esa atadura como una joroba, como un cansancio en la espalda, en nuestra mente, una atadura, porque muchas veces nos sentimos indignos de entrar a la presencia de Dios. Y eso es lo que Satanás quiere, que nosotros no seamos dignos, que nos sintamos impuros. Pero para eso sabemos que cuando nosotros venimos al arrepentimiento y al Hijo y nos llenamos de la presencia de la palabra de Dios y nos apartamos del mal, usted tiene que recibir el perdón de Dios. He platicado con personas que han tenido vidas pasadas en las cuales una de las cosas quizá es la prostitución, que no se han perdonado el haber sido prostitutas, o el que no se han perdonado el abortar a un bebé cuando el Señor ya les perdonó. Entonces ahora dice, vamos a ir a Hechos capítulo 13, verso 38, dice: sabed esto, varones, hermanos, que por medio de él se nos anuncia el perdón de pecados. Entonces nos están anunciando, dice, a través de Jesucristo, que él nos perdonó, que él nos limpió por su sangre preciosa, y que todos nuestros pecados fueron llevados a la cruz del Calvario,
aún dice su palabra que nuestros pecados hayan sido rojos como la grana, serán emblanquecidos como la blanca lana. Un solo pecado que el Señor no perdone, ya que Él perdonó nuestras transgresiones, iniquidades y pecado, y aún nuestro pasado. Así que es necesario que usted reciba el perdón de Dios y se perdone también usted en su corazón, porque cuando Dios ya le perdonó, media vez usted no siga practicando el mismo pecado, entonces usted no puede estar cautivo, porque una cosa era antes usted era esclavo del pecado, pero ahora usted puede llegar a ser cautivo, llevando el pasado en su presente en una forma a veces de amargura, a veces de cólera, a veces de ira, y se puede manifestar de muchas maneras en la vida del ser humano. Entonces, usted puede estar en una ciudad amurallada, y entonces viene el enemigo y entonces lo empieza a sitiar, lo empieza por todos lados, lo empieza a encajonar. El pueblo de Israel estaba sitiado muchas veces por sus enemigos. Ellos eran libres adentro. Cuando usted viene al Señor, usted ya no es esclavo del pecado, pero ellos estaban cautivos, y muchos cristianos están cautivos, ya son libres, ya son salvados por la sangre de Cristo Jesús, pero están cautivos en su ciudad por su pasado, por sus pensamientos o por sus situaciones. Entonces es necesario que nosotros, así como somos libres de ser cautivos, porque el Señor nos ha hecho libres. Números capítulo 19, verso 9 dice: y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y los pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y los aguardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación, que es una expiación. Toda la grosura, todas las cenizas, cuando suben al altar, cuando se va subiendo al altar, esas las recoge el sacerdote, y los que miraron el estudio del tabernáculo se van a dar cuenta que entre los utensilios está la pala para recoger las cenizas. Y estas son tiradas, estas son expulsadas y echadas afuera. Luego hay una expiación con el agua que corre, eso es lavado. Y esto quiere decir que todos nuestros pecados fueron lavados a través de la palabra de Dios y a través de la sangre de Cristo, que Él fue el sacrificio. Y usted, ¿cuándo se tiene que subir al altar? Todos los días limpiarnos. Dice la palabra que el que esté limpio, límpiese más. Hemos estado hablando que es necesario que nos limpiemos ahora, porque ahora es el tiempo de la gracia, pero los que no se limpian en este momento, entonces tendrán que limpiarse en la gran tribulación. Es necesario limpiar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero veamos el libro de Miqueas, capítulo 7, del verso 18 al 20. Dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdonas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía? La rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre. Él se complace en la misericordia. Entonces mira esto, dice: ¿qué Dios hay como tú? ¿Qué Dios hay tan grande y tan misericordioso como Jehová, que se complace en dar misericordia? Por eso usted ya no puede estar cautivo, porque eso es lo que el enemigo quiere, que las personas recuerden que hicieron tanto mal, que no son dignos de entrar al lugar más santo. Pero para eso hubo alguien que hizo el labor que fue Jesucristo. Y nosotros también debemos de hacer ese sacrificio, negándonos a nosotros mismos, dejando nuestros deseos y nuestros delitos y pecados atrás. Y dice el verso 19 de Miqueas capítulo 7: volverá a complacerse de vosotros, hollará vuestras iniquidades. Hollar es pisar con los pies.
Entonces dice, hollará vuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos vuestros pecados. Dice, a lo profundo de la mar. Recordemos que debajo de la mar y en lugares abajo de la tierra están los abismos. Y ahí echó todas nuestras iniquidades. Y Dios, nuestro Dios, se complace en hacer la misericordia y el bien para aquellos que se arrepienten y aman al Rey de Reyes y tienen amor en su corazón, porque dice la palabra de Dios que lo que no debemos de perder es el amor, y el amor lo está robando, lo está arrebatando. Quiere que la gente se enfríe, quiere que la gente se olvide de ese primer amor. Dice Hebreos capítulo 8, verso 12, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Hay dos cosas aquí que Hebreos nos está diciendo. Dice, tendré misericordia de sus iniquidades, porque nosotros transgredimos la ley, cometimos pecado, y dice, y de sus pecados y nunca me acordaré, dice, nunca más se va a acordar de nuestros pecados. Él no va a venir a decirte, mira, pero es que tú fuiste esto o tú eres el otro. Él quiere que tú cambies, Él quiere que tu mente se renueva. De eso estuvimos hablando la semana pasada. Quiere que le cambiemos el switch, quiere que el pasado de nuestra memoria sea cambiado por la palabra de Dios, que vivamos un presente, porque el alma tiene intelecto y el intelecto es el presente. Y la persona que trae su pasado al presente no puede desarrollar su intelecto, no puede desarrollar su capacidad, porque está bloqueada por el dolor del pasado, por la ira, por lo que haya pasado. Pero recordemos que eso ya pasó. Y mire el video anterior donde están los versos, porque no me quiero extender acá mucho, pero es importante que nosotros cambiemos nuestra memoria pasada. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo. Dice, Él está borrando todo lo que tú transgrediste, lo que yo transgredí, pero siempre y cuando nos apartemos y no volvamos a pecar. No importa el pecado que usted haya cometido, usted debe de recibir el perdón, y esa es parte de la limpieza de los vestidos de la novia, porque el Señor está por venir y viene por una iglesia limpia, ataviada, y eso es parte del alma. El limpia, el espíritu limpio, el corazón puro y la mente renovada. Dice, por amor a mí mismo y no recordar. Venir a recordar, no como nosotros, historia y histeria, ¿verdad? Recordando. Peor las mujeres a veces recordamos desde que nos fallaron hasta lo que no nos hicieron, y lo recordamos y lo repetimos. Pero dice la palabra que tiene que haber una transformación en nuestro corazón y en nuestra mente. Jeremías capítulo 33 verso 8 dice, los limpiaré de toda maldad. Oiga bien, que cometieron contra mí, que cometimos contra Dios, porque cuando nosotros no obedecimos a su palabra, cuando nosotros no amamos a nuestro prójimo, cuando nosotros no hay perdón, yo se lo he dicho siempre, no es que su adversario merezca quizá el perdón, tal vez es una persona que le ha hecho mucho daño, pero usted merece tener sanidad del alma. Por eso es que la justicia es exclusivamente de Jehová de los ejércitos, no nuestra justicia. Dice, y perdonaré todas las iniquidades con que pecaron contra mí y con las que se rebelaron contra mí. Ese es el Dios, el que se complace en perdonar a aquel que se arrepiente y no peque más. Apocalipsis 21:1 dice, acuérdese que en Miqueas vimos en el verso 20 que todos sus pecados y mis pecados fueron echados al fondo de la mar. Mire, aquí hay un mensaje de parte de Dios
en Apocalipsis 21:1. Y vi los cielos nuevos y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Oiga, y el mar ya no existe más. Aún el mar, este mar que usted conoce, va a desaparecer, porque en el fondo de él, porque el abismo también va a ser echado al lago de fuego. Y ahí van todos los delitos y pecados de las personas que le fallamos a Dios, porque yo soy la primera que he pecado contra Dios y la primera que el Señor puedo levantar y decir: el Señor me ha salvado y me sigue limpiando, porque dice la palabra: el que esté limpio, más. Entonces también es parte la palabra, leerla. La palabra es escucharla, hablarla, ponerla en sus ventanas, en sus dinteles, donde usted pueda seguir recibiendo esa palabra, es que le ministre su alma, su corazón, su cuerpo, su espíritu. La palabra es el pan de vida. Recuérdese que anterior leímos donde dice de que el pueblo allá en Números decía: es que me acuerdo de los pepinos y la carne y aquí no hay comida, y mi alma muchas veces se seca el alma, pero usted la puede llenar cuando tiene hambre y sed, en lugar de con el pecado, con la palabra de Dios. La carne dice: vamos, pero el espíritu dice: vamos a adorar al Señor. Entonces, la palabra, leerla. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Está viva, es un nutriente para su vida. La palabra de Dios es un nutriente. Usted la lee. Dice que la palabra de Dios es por el oír, pero ahora el Señor nos dio el sentido también de la boca. Usted cada vez que predica, que le dice un mensaje a un amigo, que le escribe un texto ahí en su página, en su Face, o donde quiera que usted esté, y pone la palabra de Dios para que otros vean, ese también es un alimento para usted y para los demás. Pero no solo lo copie y lo ponga por poner, sino con entendimiento, porque muchos solo miran algo bonito, lo bajan y lo publican y ya cumpliste, alma mía. O fuiste a la iglesia, cabeceaste y no escuchaste nada. Entonces dice la palabra, se lee y se escucha con entendimiento. Tiene que ordenarle a su mente, a su corazón, tener los sentidos agudos para poder recibir ese nutriente a su alma y a su espíritu. Porque si no, solo se convierte en un libro más que usted agarró información, pero no va a ser un nutriente para que usted crezca espiritualmente. Es viva y eficaz, o sea que es eficaz, pero para que sea eficaz usted tiene que tener los sentidos agudos y más cortante que toda espada de 2 filos, porque penetra, tiene 2 filos. Algunos les duele, entra por el filo que dice que es contra ellos, pero otros les llega el filo donde les cambia la mentalidad, les cambia los sentimientos, porque aún nuestros sentimientos tienen que cambiar, aquella ira, aquella cólera, dejársela al Señor. Penetra hasta el alma, dice, o sea que va a penetrar. Para que sea nutriente en su vida, tiene que penetrar en su alma, porque es su alma la que el Señor se va a llevar. Recuérdese que si nosotros, el Señor viene hoy, nuestro cuerpo corruptible será transformado en incorruptible. Y los muertos que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Pero ellos tendrán ese cuerpo que Dios les va a dar cuando su alma, su espíritu salga de sus tumbas y vayan al encuentro del Señor. Entonces, la palabra penetre hasta su alma, para que la palabra llegue hasta las coyunturas, para que sea un nutriente para su vida. Usted tiene que leerla con entendimiento, no solo decirle a su alma: ok, ya cumpliste, ya leí el Salmo 91, o lo tengo abierto ahí, pero ni siquiera le pongo atención. A veces hay hermanos que tienen su Biblia ahí abierta, pero si no la hacen eficaz en su vida, no están nutriendo su alma. Y es lo que Dios quiere, que nutra su alma, que nutra su espíritu. Penetra hasta el alma y el espíritu.
las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Empieza a discernir, empieza a entender los sentimientos y las intenciones del corazón. Entonces dice uno, oh, aquel deseo que yo tengo no es correcto. Aquellos pensamientos que yo tengo no son correctos, porque la palabra me está diciendo que esto no está bien. Entonces por eso dice que disciernen los pensamientos. Entonces para unos va a entrar el filo de que le va a hacer daño, porque como está lleno de la carne, no va a aceptar. Pero el otro que quiere doblegar su corazón delante de Dios va a decir y va a cambiar aquel razonamiento que tiene en los pensamientos que Dios quiere que tengamos. Dios quiere que alcancemos la estatura del varón perfecto. Y esto significa que debemos de ser limpios de todo pecado para poder llegar a entender los pensamientos para nosotros. Lo vimos la semana pasada cuando Jesús entró al río y fue bautizado. Entonces los cielos se abrieron y el espíritu de conocimiento y de temor a Jehová vino sobre él. Entonces cuando nosotros llegamos a entender con todo ese conocimiento que Dios nos pueda dar, entonces vamos a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Salmo 119, verso 105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz a mi camino o a mi sendero. Quiere decir esto, que esta luz, porque el mundo vive en tinieblas, vive en oscuridad, y la palabra es luz, pero cuando nosotros venimos a la luz, entonces no va a dejar que tropecemos, no va a permitir que nosotros nos resbalemos, porque vamos a tener el sentido agudo de los ojos para ver dónde pisan nuestros pies. Y dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 al verso 17, dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Usted le puede enseñar a los abuelos, a sus hijos, al bebé. Quisiera hablar más profundo de la administración de que también estuvimos tocando, que el embrión todavía es una masita que no tiene cuerpo, pero dice: mi embrión vieron tus ojos, porque estuvimos hablando que ya media vez el bebé es engendrado, ya llegó al vientre, el óvulo fue fecundado por el esperma, entonces ya Dios puso esa alma ahí. Por eso es necesario esto, para nosotros poder aconsejar con amor, ¿verdad? Y con sabiduría a las personas. Entonces dice su palabra que es eficaz, toda escritura inspirada por Dios, es la inspiración de Dios, es útil para enseñar. Podemos enseñar a los niños desde que están siendo formados en el vientre, ser ministrados por la palabra de Dios, para reprender y para instruir en justicia. O sea que no va a ser fuera de justicia, sino bajo la justicia de Dios. Que esto no está correcto, poder decirle a nuestros hijos, bajo la palabra de Dios, poder decirles, esto no es correcto. Y dice la palabra, podemos enseñar a nuestros hijos que Dios puso delante de nosotros el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y cada uno de nosotros va a escoger qué camino usar. Pero sabemos que si uno escoge el mal, el que escogiera el mal será su destrucción y muerte, pero el que escogiera el bien será bendito allá en la eternidad, pero también aquí en la tierra. Dice: al fin que el siervo de Dios esté eternamente capacitado para toda buena obra. O sea, para que usted sea capacitado como siervo de Dios, para que usted le sirva al Rey de Reyes, tiene que estar lleno de la palabra. Y es importante que nosotros nos congreguemos, los que tengan iglesia, en sus iglesias, los que puedan escuchar la palabra a través de audio, que la escuchen,
pero que congreguen a sus familias. Y si usted está solo, pues vaya, y si todavía no se puede congregar en su iglesia, pues congréguese de forma virtual. Hay muchos siervos que Dios está levantando o que ha levantado para que juntos podamos escuchar la palabra de Dios. Y usted también agarre su cuaderno, agarre su libro de notas, su Biblia, y empiece a escudriñar y a anotar todo lo que Dios le haga rema en su corazón, porque eso es un nutriente para su alma y para su espíritu. Esto es necesario llevarlo por obra, porque de nada sirve escuchar si usted no lo pone en obra. Santiago 1:22 dice: pero sea hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. No solo dígale a su alma: oh alma mía, ya fuiste, ya oíste el servicio, ya, amén, amén. No, tiene que ser con entendimiento, y así que haciendo lo que Dios dice, peleando la buena batalla. Sé que hay cosas que no podemos dejar de la noche a la mañana. Unos tienen la capacidad de dejar todo. Hoy se entregan al Señor y ya lo dejaron todos, pero otros no. Entonces hay soldados fuertes y hay soldados no tan fuertes, pero el Señor le va a dar la capacidad a cada uno. Y si usted sigue luchando, no se dé por vencido, no deje de seguir peleando la buena batalla y limpiándose hasta quedar totalmente limpio, y que el Señor venga por una iglesia limpia y pura. La adoración a Dios, es importante esa adoración. Eso se da en la congregación y en nuestros hogares, como familia y como individuo. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Servir es adorarle, servir es estar a su servicio en la iglesia, pero también en lo íntimo. Usted no puede amar más la obra que al dueño de la obra. Tiene que haber intimidad entre Dios. Él bendecirá tu pan y tus aguas, dice. Imagínense, cuando usted es un adorador, cuando usted está al servicio de Dios, cuando usted le sirve al Señor, dice que Él va a bendecir, ¿qué? Tu pan y tu agua. Y este pan es el pan que Dios nos ha dado a través de la palabra de Dios, para que entendamos, porque cuando nosotros empezamos a servir con todo nuestro corazón a Dios, obedeciendo su palabra, y si en la iglesia, si nos ponen a servir, y lo hacemos con amor para Dios, no para el hombre, sino para Dios, y también para el hombre, porque es nuestro prójimo. Yo cuando sirvo a mi esposo, a mis hijos, para mí no es carga, para mí es una bendición servirlos a ellos. Poder darle a mi hijo lo que a él le gusta, o a mi esposo, o a mi familia. Aún mi mamá no vive conmigo, pero ahorita está enfermita del COVID, y entonces yo estoy preocupada por ella, y me encanta poder decirle: mamá, ¿qué necesitas? El servir a nuestra familia es alegre. Imagínese servir al Rey de Reyes, a su Creador, el que hizo los cielos y la tierra, el que le ama, el que dio la vida por usted. Lo tiene que hacer con gozo. Pero como le dije, sin amar más la obra que al dueño de la obra. Tiene que haber intimidad. También, recordándoles, vamos a celebrar la Santa Cena. Así que los hermanos que están conectados, si no han celebrado la Santa Cena en sus iglesias, pues junten ahí un poquito de jugo, de cualquier jugo, si tuvieran de uva, y si no, pues agüita y su pedacito de pan, que eso lo vamos a entregar al Señor al final de este estudio, para poder con nosotros juntamente celebrar la Santa Cena, que es parte de la limpieza del alma. Y ahorita voy a hablarles de esto, pero antes dice Salmo 156: todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que, si usted tiene vida y respira, alabe al Señor. Ahí donde está mi hermano, dígale: Señor, yo te alabo y te bendigo. Quiere que su agua y su pan sean benditos. Levante sus manos con todo su corazón y dígale: aquí está mi vida, Señor. Vengo delante de ti. Juan capítulo 4, verso 24 dice: Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. En esta versión dice: Dios es espíritu, porque Dios es el Dios de los espíritus, y quienes lo adoran deben de hacerlo ¿en qué? En espíritu y en verdad. Pero para que usted pueda hacerlo en espíritu y en verdad, tiene que ser limpio de su alma, limpio de su espíritu, para estar conectado en el espíritu. Porque a veces queremos adorarle, queremos alabarle, pero no podemos.
desconexión, como cuando una televisión como que quiere arrancar, pero hay un circuito que no está bien conectado y enciende y se apaga, se enciende y se apaga. Cuando algo no está bien en nuestra vida, no hay conexión y no podemos adorar a Dios con todo nuestro corazón. Esa sería una de las cosas para ayudar a limpiar nuestra alma. La otra sería la cena del Señor. La cena del Señor es reconocer el sacrificio, porque primero lo hacemos porque reconocemos el sacrificio de Dios por nosotros. El triunfo que tuvo sobre la muerte. Esto es un reconocimiento y un rociamiento que se da. Recordemos, como les dije en los estudios del altar, del tabernáculo, parte para que el sacerdote entrara tenía que llevar un utensilio para rociar con la sangre. Y esta es Éxodo capítulo 12, verso 23 al 27. Vamos a leer. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. En otras traducciones dice a la muerte. Entonces dice la palabra de Dios que pasará Jehová. Cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, y iba a herir a los primogénitos, entonces dice que Dios iba revisando las casas, iba viendo las ventanas y dinteles. Si tenían la sangre del cordero, le iba a decir a la muerte: detente, no puedes entrar porque ellos están cubiertos con la sangre de Cristo. Así es su vida. Cuando usted toma de la cena del Señor, entonces usted está tomando un nutriente para su alma y le ayuda a ser limpiado. Esto es algo que se vuelve espiritual cuando el pastor presenta delante de Dios y dice: este es el vino, está presentando el vino, y este es el pan que representa el cuerpo de Dios. Y cuando lo lleva usted a su boca, entonces se vuelve un nutriente para su alma. Pero vamos a seguir aquí y dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. O sea que es una ordenanza que le dio al pueblo de Dios, y usted, la Israel, ahora de la gracia de Dios. Y dice para siempre. O sea, esto lo va a hacer no como decir: ay, lo tengo que hacer a cada momento. No, sino en el momento que se predetermina en su iglesia. Usted, cuando lo hace, es parte de la limpieza del alma, y vamos a ver por qué. Entonces dice que lo harán para siempre y se enseñarás a vuestros hijos. Entonces dice: y cuando dijeran vuestros hijos: ¿qué es este rito? ¿Qué es este rito vuestro? O sea, cuando tus hijos pregunten: ¿y por qué hacen la Santa Cena? ¿Por qué es que celebran el día de la Pascua? Y dice: vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto. La casa de Egipto cuando hirió a los egipcios y libró vuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces usted le enseñará, fue el holocausto. Esto significa el Calvario, sangre preciosa. Él nos lavó, y en memoria de Él nosotros hacemos esta celebración que viene haciendo, solo que el pueblo de Israel lo hacía en el futuro. O sea que ellos no lo hacían en memoria, sino por algo que iba a pasar. Lo quisieron dar aquel cordero que cada casa tenía que sacrificar, para que cuando pasara la muerte no hiriera a los primogénitos, ¿verdad? Porque también ahí en los primogénitos hay una lucha y hay algo que es un estudio, pero ese es otro. Lo estaremos acá. Primera de Corintios 28 dice: por tanto, pruebes cada uno a sí mismo, y
coma asimismo del pan y beba de la copa. Aquí está un rema. Dice que probémonos. O sea que antes de comer y beber de la mesa del Señor, porque muchos comen, dice la palabra de Dios. O sea, aquí le hablaba a estas personas que comían de la cena, pero después iban a pecar. Que comían de la cena, pero después la tenían en nada. Como que cancelaban ese sacrificio, como que tenían en poco el sacrificio y entonces les venían enfermedades. Por eso es importante escudriñarnos y esto ayuda al alma, porque antes de usted comer y beber, tiene que examinar su corazón, tiene que examinar su situación y entregársela al Señor. Entonces Dios va a ver que usted está luchando por aquella situación y usted entonces va a ser un nutriente para su alma, porque hay dos clases de personas. Una que no toma la cena porque tiene miedo a enfermarse, porque no se siente digno. Y otros que toman la cena y no les importa aún ir al pecado. Ninguna de las dos cosas es la que quiere el Señor. Lo que está dando a través de esta conmemoración que debemos de hacer el pueblo de Dios es de que comamos y escudriñemos nuestro corazón y poder entregarle nuestras debilidades al Señor, subirnos al altar, subir a la cruz, crucificar nuestros deseos, negarnos a nosotros mismos y poder comer y beber y ser partícipes de la mesa del Señor, porque hay dos mesas que estaremos más adelante dando la enseñanza del Señor que está servida, pero también la mesa de los demonios. Entonces usted tiene que comer de la mesa del Señor para nutrir su alma. Entonces cuando Dios, el Espíritu Santo dice que escudriña y la palabra también escudriña, y cuando entonces ve el deseo de usted ser una mejor persona, de usted servir al Señor, de usted querer cambiar y estar crucificando, entonces usted come y bebe de esta pan y de este jugo o vino o agua, o en este momento que vamos a celebrar va a ser con jugo de uva y pan. Entonces se vuelve un nutriente a su alma y antes usted se escudriña y eso le va a ayudar a detectar dónde hay situaciones que debe de cambiar, que debe de entregarle al Señor, para comer dignamente de la mesa del Señor. Vamos a Lucas capítulo 22, verso 19. Y ya voy terminando para que usted se vaya preparando con su vasito de agua y su pedazo de pan. Al que no ha celebrado la cena allá en su iglesia por esta situación que estamos pasando. Y al que sí, pues entonces lo invito a que se quede en oración con nosotros. Y dice Lucas capítulo 22, verso 19. Y tomó el pan y le dio gracias y lo partió y le dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. El Señor nos está diciendo que es una memoria del cual nosotros debemos de llevar, porque representa aquel sacrificio que Dios, el Dios vivo, hizo por usted e hizo por mí. Y voy a darle un punto más por no extenderme, porque me extendí mucho: el descanso físico y mental del alma. Cuando usted duerme, para que su alma también, esto es parte de la limpieza. Fíjese que una mujer que una novia tiene que estar bien descansada para que no tenga ojeras, para que no esté hinchada, para que su mente... Entonces tiene que haber un descanso físico, mental y del alma, porque cuando usted duerme dice que las neuronas se recuperan. El descanso hace que usted se recupere en sus neuronas, y las neuronas forman parte de un cambio de la mente. Llena su cabeza de cosas negativas, entonces sus neuronas le van a provocar ahí mismo que su mente, ¿verdad?, vaya a dar ciertos químicos que van en contra, van a enfermar su cuerpo. Por eso es necesario que nuestra mente sea renovada y que esté descansada.
nazcan nuevas neuronas, y esas nuevas neuronas usted ya no las llene del pasado, sino que las nuevas que van naciendo, llénelas de la bendición de la palabra de Dios. Hable hacia sus neuronas y dígales: neuronas de tal persona, yo en el nombre de Jesús te hablo que te llenes de la bendición, de la palabra, que el Señor está contigo. No temas ni desmayes, porque Jehová, el Señor, está contigo. Entonces el Salmo 4: acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. El que estamos en el Señor, poder descansar. Usted, recordemos, hace dos vídeos donde hablamos de cómo vencer. No debemos de tener temor ni al pasado, ni al presente y al futuro, porque si tenemos temor al pasado, nos va a afectar nuestro presente y nos va a afectar nuestro futuro. El descanso del cuerpo. Entonces también en Lamentación capítulo 3 verso 23 dice: nuevas son tus misericordias. Ese temor para vencer. Uno de los reyes que venció Josué y el pueblo de Israel en la tierra de Canaán fue a ese rey que representaba el temor, el terror y miedo, porque dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Hoy hubo una misericordia para usted, mañana habrá una nueva. Así que cada día trae su propio afán. No tenga miedo, no tenga temor. ¿Y acaso daremos solo gracias a Dios de lo bueno, aun cuando nos pase mal? Hace un año a mí me operaron de un tumor que decían que era un cáncer maligno. Y tuve mucho temor cuando tuve ese tumor. Pero una noche le dije: Señor, me recordé de la palabra de Dios. Porque yo dije, lo primero que un padre piensa es: ¿y los hijos? ¿Qué va a pasar con los hijos? Tengo una abuelita de 98 años, pero yo dije, ¿qué va a pasar con ellos? Y me recordé la palabra de Dios. Que sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Que no debemos de tener miedo a la muerte. Y que Dios se encarga de nuestros hijos y de nuestros animalitos. Piense que he tenido animalitos que han estado graves y Dios los ha sanado. Entonces, si Dios se encarga de ellos, ¿cómo no se va a encargar de tus hijos, de tus generaciones, cuando tú crees en el Señor? Y el temor se fue. Y pasé el proceso de 4 meses sin saber qué iba a pasar. Y el Señor me sanó. El Señor me libertó. Y Él me dio la vida. O sea que nos ha... Señor, tú eres nuestro sanador. Hebreos 4, verso 9 al 10 dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque Él ha entrado en su reposo. También reposó obras como Dios de las suyas. Dice que entra al reposo de tu Señor. Tienes que reposar en Él, aunque tu situación sea difícil. Si yo te contara todas las situaciones que he vivido, desde sentimental hasta físicamente, pero cuando yo se las aprendí en el Señor, han sido victorias. Y ahora, sea que viva o sea que el Señor me lleve, soy del Señor. Ni el vivir no me da miedo, ni el morir tampoco. Y el alma y la mente, Salmo 62, 1. Y con esto, y le doy el tiempo al pastor para que podamos celebrar del día del Señor, que representa su muerte por nuestros pecados y su resurrección, porque venció a la muerte. Salmo 62, 1 dice: en Dios solamente descansa, se acalla mi alma. Oiga, en Dios hay descanso para que el alma se calme. Porque a veces usted está agitado y no sabe qué hacer. Usted le tiene que hablar a su alma. Usted le tiene que hablar a su alma y decirle: alma mía, ten paz, porque tu Señor está contigo. Ten paz, porque Jehová tu Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. Entonces dice: en Dios solamente descansa, se acalla mi alma, se queda callada, sosegada. De Él viene la salvación. Entonces vamos a celebrar de la Santa Cena para poder tener ese alimento espiritual y ese nutriente. Vamos a darle el tiempo al pastor en ese momento. Que Dios me los bendiga. Vamos a seguir con este estudio en la próxima semana. Pastor, le damos el tiempo.
Bendito sea, amados hermanos. El que no tenga vino, no tenga jugo, pues un vasito ahí con agua y lo presentamos al Señor. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre. En esta hora vamos, amados del Señor, a celebrar la cena del Señor. Si tú ya fuiste bautizado, pues puedes tomar parte de esta cena. Si no, pues yo te invito a que te puedas bautizar, si quieras bautizarte, porque como hemos visto en estos estudios, no solo es un acto de obediencia, sino Dios te bendice de alguna manera espiritual y también físicamente. Y hoy estamos viendo cómo la Santa Cena de nuestro Señor Jesucristo, ese sacrificio en la cruz del Calvario, pero también es un aliciente de nuestra alma. El hacerlo hace que hayan cambios en la memoria de nuestra alma, que el Señor limpie, que el Señor transforma, que el Señor liberta. Entonces Dios quiere en esta hora que si tú estás a bien acompañarnos y dar la cena del Señor, pues si tú tienes ahí en tu casa pan, si no tienes jugo, si no tienes jugo, pues con agua vamos a bendecirlo en el nombre del Señor y Dios toma el control. Amén. Vamos a orar, en esta hora vamos a entregarle al Señor nuestra vida, o sea, nuestro todo, nuestro ser, lo que nosotros hacemos, porque muchas veces nos equivocamos. En esta hora el Espíritu Santo nos ayude a escudriñar nuestro corazón, a escudriñar nuestro caminar, porque hay cosas que nosotros hacemos y las dejamos pasar y las olvidamos, pero el enemigo no olvida y hay derechos legales. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ministre, para que el Señor atienda esta cuentas y poder tomar dignamente la cena del Señor. Padre Dios, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias porque estamos en esta hora delante de tu presencia, de esa gloriosa. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, estamos aquí, Señor, mostrando nuestro corazón delante de ti, Padre. Señor, escudriña lo que hay dentro de nosotros, Señor. Padre, trae memoria, Señor, si algo te ha desagradado de nosotros, si consciente o inconscientemente que te ha desagradado, Señor. Algo que haya hecho, Señor, que el enemigo avance en nuestra familia, en nuestras vidas, Señor. Padre, tu palabra dice que vengamos y estemos a cuenta, Señor. Y tú limpiarás nuestros pecados y tú sanarás nuestra tierra. En esta hora, Señor, vamos a ser partícipes, Señor, vamos a ministrar. Tu Espíritu ministra esta cena, mi Dios. Sacrificio vivo en la cruz del Calvario. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, escudriña nuestro interior. Y aquello, Señor, que está bien delante de ti, que te haga, que pueda aflorar, crecer y dar fruto. Y aquello que está ahí, Señor, alguna raíz de amargura, de dolor, alguna mentira, todo aquello, consciente o inconscientemente, sabemos que está ahí, Señor. Que nos podamos despojar esta hora, Señor. Que podamos renunciar a eso, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, perdona nuestros delitos y pecados, nuestras ofensas, Señor. Perdona, mi Dios, si algo no hemos hecho bien. Tu palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, abre nuestro entendimiento en esta hora. Que sea tu Espíritu Santo de verdad, Señor, el que nos reargulla, Señor. Padre, nos humillamos delante de ti, Señor, y reconocemos, Señor, que solo tú puedes sanar nuestra alma, que solo tú puedes restaurar nuestra vida,
que solo tú puedes, Señor, cambiar la vida de nuestra familia, aquella que no quiere venir a tus pies, Señor. Padre, así como un día nosotros éramos rebeldes y contrarios, Señor, a tu verdad, a la única verdad, Señor. Y un día tú tocaste nuestra vida y nos llamaste de las tinieblas a la luz. Hoy pedimos, Señor, tu misericordia para todos aquellos que no quieren, Señor, que están cegados, que se han ensordecido, Señor, que han tomado otro camino por nuestras vidas, Señor, para que en tu misericordia, Señor, como dice tu palabra, son nuevas cada mañana, tú puedas seguir actuando en nosotros, puedas seguir limpiando y llenándonos de vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. La palabra de Dios dice en 1 Corintios, capítulo 11, verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, decía el apóstol, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Bendito sea el nombre del Señor. Esto en memoria de mí. Pueden comer.